Semán nos acompaña un querido amigo de hace muchísimo tiempo. Un placer, doctor, tenerlo aquí en Buenos Días RD nuevamente. Muy buenos días y muy honrado de estar con estos distinguidos amigos aquí en la mañana de hoy. Doctor, en usted está en la programa playa. tan visto y escuchado. Usted está en la playa, doctor. ¡Qué envidia! En cuarentena. En cuarentena. Patrón de la Romana, tranquilo. Sí. Hay que respetar, doctor Esta Castillo. casa yo la conozco. Yo quisiera, tenía tiempo de verdad que no entrevistaba a Vinicito y que no teníamos trato esta campaña, pero Vinicito y yo tenemos una relación de amistad de hace muchísimos años, una hermandad que nosotros la preservamos en el tiempo. Doctor, ¿cómo evaluar desde el punto de vista sociopolítico y económico el discurso y las medidas que se han venido tomando y las que se tomaron en el día de ayer en voz del presidente Danilo Medina? Miren, yo he sido un crítico permanente de la política del gobierno, la estrategia general frente al tema del coronavirus, porque siempre sostuve que desde el inicio de la cuarentena teníamos que copiar o adoptar las dos únicas medidas que países que han tenido coronavirus antes que nosotros han sido exitosos para salir de ella. El objetivo fundamental de toda la campaña de quédate en casa era aplanar la curva de contagios, para que una vez aplanada la curva de contagios, empezar el inicio de la reapertura económica con la curva y la pandemia controlada. Eso lo logró China, lo logró Corea del Sur, lo logró Alemania, con dos políticas fundamentales: la cuarentena estricta, 24 horas por 2 o 3 semanas, y las pruebas rápidas masivas a la población. Lamentablemente el gobierno no quiso adoptar ninguna de las dos medidas y nos ha situado en un punto de que a 2 meses de esta pandemia tenemos, y es mi crítica fundamental al discurso del presidente ayer, es que todo lo que él anunció parte de una premisa que él dijo previamente, era que los contagios estaban frenados y contenidos en la República Dominicana. Y no es cierto. Cada vez que Salud Pública hace más de 2.000 pruebas, que es lo recomendado por la OMS, sí, en ninguno de los reportes sale menos de 400 o 500 casos nuevos por día. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Y yo creo que debe ser la preocupación de todo el mundo, porque aquí todo el mundo tiene su cabeza en juego y la de su familia. Que me aterra la idea de que con 400, 500 casos diarios nuevos, el metro, el teleférico, la onza, el miércoles arranque. ¿Por qué? Porque si esa curva, lejos de aplanarse, se multiplica y el coronavirus entra a ser, sobre todo en nuestros barrios populares, donde gracias a Dios al día de hoy no hay circulación comunitaria, donde ustedes saben que hay gente que vive en un cuartico con toda su familia. Si eso se expande, lamentablemente va a ocurrir lo mismo que Chile, que abrió y no abrió después de aplanar la curva y tuvo que cerrar ahora 24 horas o sea, con el problema agravado. O sea, doctor, ¿usted no está de acuerdo con esta reapertura que se ha hecho? Pero claro que no. No era el tiempo. Y déjeme decirle algo, confesarle algo. Yo soy candidato a senador. Yo sé que mi posición, por eso le digo, no es popular.
pero cuando tú tienes convicciones propias, tú no te puedes llevar de lo que sea popular o no sea popular. Tú tienes que decir lo que tú crees, y sobre todo si se trata de algo tan serio como la salud. Yo sostengo, aunque mucha gente no le guste, que no estamos preparados aún, y por eso estoy emplazando a la OMS aquí. Yo quiero oírla hoy y a los medios de comunicación que pregunten a la OMS si ellos están de acuerdo con que se haga una apertura como la anunciada anoche sin aplanar la curva. Anteriormente habían dicho que era un peligro, ya Alma Morales había dicho que era un peligro. Pero lógico, porque en realidad la situación de la República Dominicana no se ha podido medir con los estándares internacionales por la falta de pruebas tanto rápidas como de las PCR. Entonces no tenemos vamos a decir, un big picture, un cuadro real de qué ha estado ocurriendo con el contagio, porque Salud Pública disminuye y aumenta las pruebas en función de lo que es su conveniencia, y en esa virtud está la curva. Total, doctor, el promedio por día, de acuerdo a las pruebas que ellos han dado a conocer, se están haciendo 879 pruebas, se han hecho por día 879 pruebas, que es el promedio cuando usted divide la cantidad de pruebas con los 60 días que ya hoy tenemos. Pero en sentido general, doctor, en otros países han colapsado los sistemas de salud y eso no se ha dado en la República Dominicana. Nuestra letalidad, gracias a Dios, ha disminuido considerablemente en comparación con otros países de la región y del mundo. Y aunque es cierto lo que usted dice, que los casos de contagio aún se mantienen altos de acuerdo a la cantidad de pruebas que se realicen, en sentido general, como país, como sistema de sanidad, no hemos colapsado. Y aunque en principio quizás el gobierno no tuvo el mejor manejo con la enfermedad, ha ido ya afianzándose en ese sentido. Bueno, precisamente mi temor es que si se abre a destiempo y se multiplican los casos, que en vez de ser 400, 500 diarios, sean 1.500, 2.000 diarios, entonces se abarroten lo que tú explicas con los hospitales y no demos abasto. Ojalá, y lo digo públicamente, yo esté equivocado. Sería la persona más feliz de este país si estuviera equivocado. Si después que nos juntemos con la cultura nuestra en el metro, en el teleférico, en la guagua. La capacidad es un 30%, doctor. Vinicio, yo no sé en la ONSA, porque ahí las medidas no son, ni el protocolo es tan riguroso como el del metro, pero el metro ha demostrado durante toda su historia que se puede trabajar con orden en el transporte público, porque allí la gente no come, allí la gente no entra con armas, allí la gente no entra con basura, y la gente se limita a lo que la seguridad del metro les impone y a los protocolos que le impone. Yo creo que, como dijo el presidente, si trabajamos a un 30, un 40% de su capacidad, incluso se le podría dotar de mascarillas. El gobierno puede hacer eso a las personas que lleguen al metro. Eso te iba a decir, para poner en práctica lo que el presidente planteó ayer. El gobierno debe disponer, y ya que se está fabricando aquí, darle mascarilla a los usuarios de esos medios de transporte, de forma tal de que por lo menos tú garantices que un pobre que se va a montar en el metro o en una onza, tú le estás entregando una mascarilla para que se proteja. Pero en la mayoría de los dominicanos no tienen dinero para tener mascarilla. En eso estamos de acuerdo. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. El problema no es que todos queremos salir de este encierro. Todo el mundo quiere volver a trabajar, porque todo el mundo de una manera u otra está afectado. El problema, la pregunta es, ¿podemos hacerlo sin arriesgar nuestras vidas y la de los nuestros? Con una enfermedad tan malvada
que tiene 5 a 10 días sin síntomas, donde tú puedes contagiar al que está al lado tuyo, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, sin saberlo. Ese es el drama que tenemos. Nosotros no estamos educados en ese sentido, pero claro que no estamos educados para eso. Y lamentablemente, vuelvo al principio, la estrategia de todo esto, porque hay mucha gente que se está preguntando desde anoche, pero si vamos para la calle con metro, con onza, con teleférico, ¿y por qué hace 2 meses? ¿Y para qué tengo yo 2 meses trancado? Porque cuando arrancó esto había mucho menos casos. ¿Qué ha cambiado de 2 meses para acá? Para que tú me digas ahora. La concientización de la gente, Vinicio. No, ahora hay más casos. No fue un caso dominicano, fue un caso universal. Ahora hay más casos que cuando se puso la cuarentena. Hay más conciencia de la gente, hay más control, hay más pruebas. Pero tú y yo sabemos que hay más conciencia en la clase media, en la gente que puede tener más conocimiento el gran pueblo nuestro abajo. Desde que entre en la cotidianidad, se va a poner la mascarilla o algo para protegerse los primeros 2 días. Eso tú tienes razón. Vinicito, óyeme, después, en una semana, está todo el mundo Vinicito, Vinicito, óigame. Patrón, dígame, patrón. Este país no es de gente tan estúpida como ustedes creen. La gente estúpida no. Y yo sé que a ustedes les es difícil, muy difícil reconocer que el gobierno en la primera etapa de la crisis se manejó bien y salió exitoso. Les es duro porque ustedes llenaron el país de presagios negativos que no se dieron. Y se les es duro ahora decir que el presidente hizo un buen discurso y que ustedes no tienen como opositores, y mucho más ustedes la gente de FUPU y de Leonel, no tienen respuesta para darle al discurso del presidente. ¿Tú crees justo que estemos politiqueando como están ustedes con este tema del coronavirus? Porque este es un momento para que entremos todos en una sola dirección, porque el país no aguanta más estar cerrado, Vinicito. Pero yo me voy a remitir a las estadísticas oficiales, patrón. Sí. ¿Quién es que está diciendo que hay 500 casos diarios nuevos? Cuando se miden... No, excúsame. Perdóname, porque ahorita mentiste cuando dijiste que las estadísticas de las mediciones están erradas. No, Vinicito. Si tú haces 100 pruebas hoy, tú vas a tener 30 casos. Si hace 200, están ahí la estadística. Si hace 200, va a tener 60. Si hace 1000, va a tener 300. Están ahí los datos. Lo que dice qué población está infectada. Entonces, ese es el punto de partida. Y el presidente fue certero en eso. Patrón, la OMS, porque esto es un tema técnico, dice que para usted tener una noción más o menos cerca de la realidad, usted necesita 2000 pruebas diarias o más. Eso es lo que te va a dar. ¿A dónde lo dice? Lo dijo Alma Morales, la representante de la OMS. Vinicito, en el mundo, ¿cuántos infectados hay más o menos hoy? Oye, de las pruebas que se están haciendo. Pero patrón, óigame esto. Pero dígame, hermano, ¿cuántos infectados hay hoy en el mundo? Pero vamos al caso de República Dominicana. 4 millones. ¿Y tú sabes cuántas pruebas se han hecho? 10 millones. Oye, dice la OMS, porque eso, vuelvo y te reitero, es un tema técnico, que para usted saber la realidad de un país, de este país, perdón, son 2000 pruebas o más. Si no tienes nada. Lo dijo la Alma Morales, la directora de la OMS. No lo he visto yo esa información. Oye, con Alicia Ortega, yo te puedo mandar el link. Ahora, por favor. Ahora, cada vez que Salud Pública publica que ha hecho más de 2000 pruebas, le sale entre 400 y 500 casos diarios nuevos. Y cuando hace 1000 salen 200 y cuando hace 500 salen 125. Yo te hago una pregunta a ti. Te está dando un número estable, Pero yo te hago una pregunta a ti. Estadísticamente está correcto. 500 casos diarios. Cuando se implementen las medidas que Danilo anunció anoche, ¿no se van a multiplicar?
Pero vamos No, a esperar, Vinicio. porque se tiene un control Ojalá, de la situación. ojalá yo esté Hoy, equivocado. Oye, lo que teníamos hace 2 meses, hoy no es la misma situación, Vinicito. Hoy el gobierno tiene un control de la situación y los ciudadanos dominicanos, que no somos locos viejos, también tenemos un control de la situación y de nuestro entorno. Mira, yo quiero... ojalá. Mira, Quiero hablar de política, nos quedan 5 minutos. La gran ventaja de esta discusión es que lo vamos a ver. Eso Es decir, lo vamos a ver, mira, lo vamos a ver. Y te vamos a llamar. En 15 o 20 días de metro, de teleférico y de lo que anunciamos anoche, de lo que se anunció anoche, se verá cuál tiene la razón. Pero sería mejor, porque si el gobierno fracasa, le va bien a ustedes. No, es que yo no quiero que fracase. ¿Tú sabes por qué? Porque es la vida de todos que está en juego, patrón. Eso no se puede politizar. Patrón, déjame decirle, para mí, el gobierno tiene las elecciones perdidas como quiera. El tema no es política. El tema es que en esto que estamos hablando, ¿Y quién la gana? está envuelta, patrón, está envuelta la vida de todos sin excepción. Mira, Danilita, Villita, todo, cualquiera puede ser contagiado. ¿Entiendes? Entonces, lo que estamos hablando es algo muy objetivo. La curva de expansión se aplanó en la República Dominicana para abrir. Sí. Vinicio, yo respeto tu opinión, claro, y la del presidente Medina, que dice que él dice que ha frenado la curva. Yo digo que no, que eso es mentira. Vinicio, pasando al plano político, que ya se nos ha ido el tiempo, ¿gana Abinader, como él dice, en primera vuelta? Yo creo que no, yo creo que Luis va a ganar en la primera, pero no llega a un 50%, no llega a un 50%. O sea, él queda primero en la primera vuelta, pero no gana. Exactamente, va a haber una segunda vuelta y los PLDistas tienen en su poder la llave de decidir si el presidente el 16 de agosto es Luis o es Leonel Fernández. ¿Y cómo Leonel con un 8 va a ser presidente? Si Leonel queda en tercer lugar, como dice el gobierno, entonces el presidente de la República será Luis Abinader. Vinicito, pero ¿cómo va a ser Leonel presidente o va a pasar una segunda vuelta con 8%, él como candidato y su partido con menos de un 2 y el Partido Reformista con menos de un 2? Dime cómo es que va a ser presidente. Si es la misma primicia patrón, si es como tú dices, y Leonel va a sacar un 8, un 10, no el presidente de la República se llama Luis Abinader. Tú lo sabes que es así. Y tú estás apuntando a eso también. Pues será, pero lo que digo que los PLDistas decidirán en primera vuelta si quieren a Luis o a Leonel con su voto. Si no votan por Leonel en primera vuelta, Luis. Corrígeme, Vinicito. En el fondo, ustedes lo que llevaron a Leonel a dar este mal paso y dividir el PLD era preparándole el terreno a Luis, que estaban. Oye, es muy sencillo. Pero lo que tenían que saber claro, lo que le robaron la convención a Leonel, que tenían el riesgo de entregar el poder a Luis. A ellos no les importó. O sea, ustedes no trabajaron para Leonel, ustedes trabajaron para Luis. Oye, usando a Leonel como conejillo de India. Si los PLDistas se ponen brutos, el poder es del PRM el 16 de agosto. Ahora Vinicio Castillo Semán. Muy sencillo. Es trabajando para Luis, que están en el equipo de Leonel. Si los PLDistas votan por Gonzalo Castillo y no votan por Leonel, le dan el poder a Luis. Leonel es un condón, lo están usando para que Luis. Es muy sencillo. Vinicio, sí. Según tu análisis y los escenarios que planteas, Gonzalo no tiene ninguna posibilidad en ninguno de esos escenarios de ser el presidente de la República, porque Gonzalo marca casi un 40%. Ninguna, porque ni puede ganar en primera vuelta con más de un 50%, ni tiene donde crecer. Si quedar en segundo lugar, no tiene cómo crecer, porque las fuerzas que apoyamos a Leonel Fernández, de lo cual yo soy candidato a senador y uno de los armadores de esa alianza, jamás apoyaríamos a Gonzalo Castillo en una segunda vuelta. O sea, que ustedes prefieren apoyar al PRM. No. Están trabajando para Luis, María, están trabajando hace mucho.
Oye, y sacar la parte del PLD también del gobierno. Nosotros decimos lo siguiente: Leonel Fernández va a quedar en segundo lugar y en segunda vuelta es el único que puede derrotar a Luis Abinader. Y así va a ser. Si los PLDistas Vinicito, eso tiene tan poca lógica. Vinicito, eso tiene tan poca lógica. ¿Cómo es que los PLDistas van a votar para que lo saquen del poder? Porque los PRMistas después no van a sacar porque votaron por Leonel. Pero por Dios. Al revés, votar por Leonel es preservar el poder para el 90% de los PLDistas. Porque Leonel es un líder histórico y su presidente hasta hace 8 meses. Leonel ya pasa una segunda vuelta y el PLD, su votación histórica, se unifica en segunda vuelta contra Luis y el PRM. ¿Tú estás de acuerdo con José Fran? ¿Tú estás de acuerdo con José Fran? Anaceli está ahí gritando. Repáutame a Vinicito para dentro de 15 días para que hablemos de la senaduría del distrito. Claro. Porque no hablamos nada de cómo está trabajando el doctor. Es verdad, es verdad. Caramba. Doctor, y le pedimos... La senaduría va muy bien, estoy polarizando con Faride. Me ha ayudado mucho que mi amigo Rafael Paz no tiene mucha, diríamos, vínculo histórico y emocional con la base del PLD. Muchos PLDistas van a votar por mí también. Yo tengo una encuesta en la mano, la y próxima vez que tú llames. Y yo cuento con los votos de ustedes tres. Yo tengo una encuesta en las manos, Vinicito. Señores, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Un placer. Esperemos tener. Muchas gracias a ustedes. Mañana nos vemos en Buenos Días RD. Gracias, Benicio. El resto del día.